Hola, soy José Ramón Riera y estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite. Hoy tenemos al mejor especialista en temas de paro con información y que la publica todos los meses, don José Luis Fernández Santillana. Un placer tenerte aquí en este canal, en el cual nadie suele hablar tan bien o tan completo de qué es lo que pasa en el paro. Hazme un resumen porque acabas de mandar, hoy precisamente, los datos de paro. ¿Cómo resumirías el mes de junio? Bueno, primero, encantado de estar aquí y yo espero que el gobierno nos lo siga permitiendo mucho tiempo, el que podamos hacer o que me puedas entrevistar más veces, ¿no? Sí, porque los datos de paro yo creo que responden a una cuestión muy típica que es la estacionalidad y por tanto estamos empezando el verano, por tanto hay mucha actividad económica ligada al sector de la hostelería, de la restauración, al comercio, y eso es lo que de alguna manera ha tirado del empleo en este mes de junio. Bueno, bien, dicho esto, a mí lo que me preocupa siempre es la grandilocuencia del gobierno cuando ve y comenta los datos del paro, que parece que están batiendo récord tras récord cuando lo que no es así, ¿no? Es decir, de hecho, a poquito que uno eche las cuentas con los propios datos oficiales, estamos en términos reales por encima de los 3.300.000, 3.328.549 para ser exactos, ¿no? Bueno, si a eso además le añadimos los datos correspondientes a aquellos parados que tienen una relación laboral y que no se incluyen como tales, en este caso estoy hablando de los fijos discontinuos o aquellos otros que están en ERTES, bueno, seguramente estaríamos hablando por encima de los 3.700.000, 3.800.000, más o menos, ¿no? Porque lógicamente la propia actividad de los fijos discontinuos o su inactividad, bueno, pues a veces no se mantiene durante todo el mes. Yo estoy acuñando, y el otro día comentábamos el término que a lo mejor sería más propio en algunos supuestos de hablar de parados discontinuos que de fijos discontinuos, porque hay gente que pasa más tiempo inactivo que activo. Entonces, bueno, seguramente es una cuestión de ponderación, pero la realidad del empleo en nuestro país es que se está frenando. Y yo creo que hay algunos indicadores que son muy claves de que el empleo se está frenando y lo que guarda relación con nuestro mercado laboral se está de alguna manera pausando. Vamos a emplear un término suave para que no se nos enfaden desde el gobierno y te sigan permitiendo emitir, José Ramón. Vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara, es decir, 3.300.000 viene a ser aproximadamente un 12,5, casi un 13% de paro, 3.800.000, te vas ya muy cerquita del 16% de paro. Es una cifra cifra que no hay ningún país de la Unión Europea que tenga un valor de esta naturaleza, ¿no? Es decir, antes, hace ya, iba a decir años, yo creo que ya hace más de año y medio por lo menos, que Grecia nos superaba en tasa de paro. Ya hemos ganado a Grecia, ¿no? Entonces a mí liderar este tipo de ranking me da cierta pena, ¿no? O sea, que España sea la campeona del ranking de desempleo en la Unión Europea, pues me parece que no es el mejor ranking que tendríamos que encabezar, ¿no? Seguramente me encantaría que fuese el de la ocupación, claro. Que sería una cosa mucho más real, pero fíjate, si hay algo que tiene que ver con el empleo es la contratación. Hombre, alguien trabaja porque le contratan, entonces me parece que es una obviedad. Entonces, lo que uno se da cuenta es que mes tras mes el número de contratos que se van celebrando va disminuyendo en números absolutos. Y si vamos al ámbito de los contratos indefinidos, que es la gran estrella de este gobierno, y que están muy contentos porque nos dicen que el 41,5% del total de contratos han sido indefinidos, oiga, es que el mes pasado fue el 43%. Bien, pero son menos. O sea, el porcentaje va bajando. Y si uno mira la distribución de la contratación que se ha realizado en este mes de junio, mientras que la contratación indefinida ha bajado numéricamente, la contratación temporal se ha incrementado. Bueno, no pasa nada, estamos hablando de datos que no son para escandalizarnos, pero esta es la realidad, ¿no? Si la contratación se frena, el empleo se frena, porque nadie que no tenga un contrato puede trabajar, y si está trabajando sin contrato estamos hablando de otros factores, estamos hablando de fraude, estamos hablando de economía sumergida, estamos hablando de otra cosa. Entonces, eso no me interesa. Tú hablas precisamente de que en todo lo que va de año casi 7.400.000, casi 7 millones y medio de contratos se han realizado para generar al final un empleo de 200 y pico mil aproximadamente. Claro. Es decir, es que, no sé, suena una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad, o es una barbaridad si lo quieres mirar desde el punto de vista de relacionar el número de contratos realizados con las altas en la seguridad social, con las afiliaciones, exactamente igual. O sea, para conseguir ese más de 500.000
de afiliados nuevos, teóricamente, que supone que llevamos en términos interanuales, pues hacen falta más de 15 millones de contratos. En este caso, casi 14 millones es lo que se ha producido. Eso sale a que cada persona o cada afiliado, pues sale un entorno de 26 contratos al año, ¿no? Oiga, pues si esto es estabilidad en el empleo, o sea, el riesgo que tiene España y lo que está pasando en nuestro mercado laboral, y Eurostat, que de alguna manera mira y controla, lo que nos dice es, oiga, sus contratos duran muy poco tiempo. Da igual que sean indefinidos que sean temporales. Es que un contrato indefinido está durando en torno a un mes. Es que un contrato temporal está durando en torno a un mes. Entonces, oiga, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, el problema es la corta duración de la contratación, por tanto, el poco tiempo que se trabaja. Y eso tiene que ver con que cuando uno hace el cómputo total de horas de trabajo que se realizan, estas no crecen. Por tanto, lo que estamos haciendo es lo que teníamos de actividad económica y, por tanto, las horas de trabajo que se generan en esa actividad económica la dividimos en trocitos más pequeños, la repartimos entre más gente, pero no, el pastel no ha crecido, ¿no? Es decir, la gente come un poquito menos de pastel, o dicho de otra manera, traduciéndolo en Ramón Paladino, la gente cobra un poquito menos, porque todo aquel que trabaja menos horas recibe una remuneración adecuada al tiempo que trabaja y, por tanto, ve disminuida su remuneración y sus ingresos. ¿Por qué crees que pasa esto? O sea, ¿por la legislación? Bueno, ¿Crees que porque la economía no va lo suficientemente bien? Yo creo que tiene que ver mucho con esto último, ¿no? Con que no tenemos una economía que realmente esté tirando, ¿no? Es decir, esto que se nos ha contado siempre, es decir, de que, bueno, esto que históricamente era a partir del 3% generaba empleo, es decir, con la reforma laboral que hizo el Partido Popular, bueno, con crecimientos menores se crea empleo, bueno, lo que consigue la reforma del Partido Popular, a mi juicio, es que con crecimientos menores no se destruyese empleo, pero no se creó. No se creó. Y a partir de ahí tenemos esa situación heredada. Es decir, si no crecemos por encima o en el entorno del 3, aquí no se crea empleo. Estamos creciendo teóricamente en torno al 2,5, eso es lo que nos cuentan, que podríamos discutirlo, pero no se crea empleo en términos netos, ¿no? Es decir, seguimos trabajando menos horas que en 2008. Por tanto, oiga, si trabajamos menos horas que en 2008, con numéricamente más afiliados a la Seguridad Social, con numéricamente un mayor número de ocupados, pues quiere decir que la gente está trabajando menos. Y lo que está sucediendo es que teóricamente hay más puestos de trabajo que personas, y eso hace que haya personas que dupliquen su puesto, o sea, que dupliquen su contratación. Por tanto, se está generando una situación de pluriempleo que teníamos abandonada, afortunadamente, desde hace tiempo. Yo, mis números es que estamos por encima de las 700.000 personas que están pluriempleadas en nuestro país. Y eso yo creo que no es una buena noticia. No, no lo es, en absoluto. Porque esos serían los que podemos llamar parados discontinuos, que es Sí. un término tuyo. O sea, Sí, sí. quiero reconocer que lo utilicé en uno de mis artículos diciendo que no sabía, que lo había oído de alguien, pero no sabía de quién, y rápidamente me mandaste un WhatsApp y dije, oye, y a partir de aquí la idea es tuya. No, dejemos claro que el autor eres tú. Estas cuestiones, a mí lo que me encantaría es que no hubiese parados discontinuos. Pues claro. Eso sería lo estupendo, por la gente tuviese continuidad en su trabajo, que esta es la clave. Está claro que España es un país que está muy ligado la actividad económica a la estacionalidad. Al turismo. Y, hombre, y cuando el turismo, que está representando el 14, 15, y seguramente es el único motor que tira ahora mismo de nuestra economía, pues parece razonable que eso sea así. Pero sinceremos los números, si no pasa nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que todo el mundo podrá entendernos, es Baleares. Es el paradigma. Yo empecé a entender lo de los fijos discontinuos cuando aterricé en Baleares mirando los datos. Entonces me sorprendió que en Baleares aparecían más personas perceptores de prestación por desempleo que parados registrados. Oiga, ¿y esto cómo es posible? ¿Cómo se puede? Hay más gente percibiendo una prestación por desempleo, es decir, que no está trabajando, y sin embargo hay menos parados que ese número de perceptores. Los fijos discontinuos cuando están inactivos. Claro. No contabilizan como parados, Claro. pero cobran la prestación por desempleo. Oiga, si cobra la prestación por desempleo, es que no está empleado. O sea, una cosa tan simple como esa. Una pregunta así, de verdad, a calzón quitado. ¿Por qué lo hace Yolanda Díaz? ¿Para apuntarse un tanto? Bueno, para yo decir creo que esto no es un tema de Yolanda Díaz, digo, y no es por salvarla a ella la cara. Yo creo que es una cosa que viene históricamente desde los distintos ministerios de trabajo, donde dar malas noticias no es un plato agradable, y se han buscado distintas fórmulas de utilizar las estadísticas con un cierto barniz o maquillaje. Esto ya arranca de tiempos del ministro Caldera, donde se empezó a hacer las distintas clasificaciones, se cambió la forma de contabilizar, se empezó a hablar de esos demandantes de empleo no ocupados, de una parte sí cuentan como parados, otros cuentan
Que no, oiga, si están haciendo formación no cuentan como parados porque es que no pueden trabajar. ¿Cómo? ¿Que hay un parado haciendo un curso de formación y le ofrecen un trabajo bueno en condiciones, no deja el curso y sale corriendo a trabajar? Por favor, ¿de qué estamos hablando? Entonces, a mí me parece que lo que hay que sincerar es una cosa tan simple como defíname parado y es una persona que no trabaja, ya está. Punto. Y a partir de ahí usted si quiere hágame clasificaciones. Oiga, este es un parado que está haciendo formación, este es un parado que procede de fijos discontinuos, este es un parado que está acogido a un ERTE, y cada uno le podemos dar un trato distinto, pero parados totales, póngalos, porque si no ponemos el total de parados no pondremos recursos totales para atenderles, y esta es la clave. Ni haremos, ni plantearemos políticas para que los empresarios puedan emplear al máximo tiempo, porque al final, los empresarios lo que tienen interés, y esto te lo digo como la parte que me toca, es contratar gente. Sí. No despedir gente. O sea, al empresario no le gusta despedir. Sí, hay veces que no queda otro remedio. Pero claro, muchas veces es que con los problemas administrativos que te crean, con las trabas, con las dificultades, con ahora, bueno, que van a bajar, vamos a ver, van a bajar las horas de trabajo. Ahora hablaremos un poquito de eso. Bien, pero si es que en estos momentos en el mercado laboral nadie trabaja 36, o sea, la media son 33 horas, si coges la contabilidad nacional. Si la contabilidad nacional, sí. Bueno, si cogemos el total, la media de la jornada teóricamente pactada en los convenios colectivos, sí, estaríamos en torno a las 38. Yo vi el otro día el dato de Eurostat que hacía un mapita de Europa, sí, y tal, y estamos en el entorno de lo que sucede en el resto de países europeos. A mí me parece que no pasa nada por pasar de las... Una cosa es la jornada máxima que se pueda establecer, que las 40 horas ya llevan 40 años, por valga la redundancia, y no pasarle nada, porque yo creo que hay muchísima gente que trabaja menos, los convenios colectivos. Otra cuestión es el cómo se hace esto. El marco más adecuado, teóricamente, sería la negociación colectiva y sector a sector, ámbito a ámbito, adecuarlo, porque no es lo mismo la hostelería que la industria, por ejemplo. No es quien trabaje a turnos, que hacemos turnos de 8 horas o vamos a turnos de 6. Digo, para cuadrar, o sea, al final, el horario. Bueno, me parece que esta cosa habría que darle 2 vueltas. Pero desde el punto de vista práctico no se hunde el país, o sea, porque se pase de las 40 horas a las 38 horas y media. Esto al final es bajar hora y media, si divides entre 5 o entre 6, que son 10 minutos, 15 minutos, o sea, no se hunde nada. O sea, a veces es el margen que tenemos todos para llegar más o menos tarde o más o menos pronto a trabajar, en función del atasco que te pille cuando entras a Madrid, ¿no? Es decir, que yo creo que eso no es tan dramático. A mí me parece que es mucho más dramático la situación de gente que está trabajando 31, que está trabajando 27 horas y quiere trabajar 33, 35, 38. ¿Por qué? Porque trabajar 38 horas o 37 le supondría tener un notable incremento de su salario y por tanto poder vivir un poquito mejor. Por tanto, yo creo que las dos cosas tienen una cierta relación, pero a mí me preocupa más ahora mismo esta otra, ¿no? Es decir, cómo generamos actividad económica para que haya más gente que pueda trabajar más horas sin rebasar esa jornada máxima. Estupendo, pero esta es la clave. Lo demás yo creo que tiene que ver mucho desde el punto de vista práctico con el brindis al sol. Es como la subida del salario mínimo. Bueno, ¿que puede afectar o no? Bueno, yo creo que, como todo, ¿no? Es decir, si uno se compara con Europa, la mayoría de los países de nuestro entorno europeo, es decir, de los que, digamos, países grandes, están por encima del salario mínimo de lo que tiene España y tienen una tasa de paro notablemente inferior. Entonces, oiga, yo quiero ser europeo con una tasa de paro como la media europea, quiero tener salarios medios como los alemanes, por poner un ejemplo, y ya me encantaría, como buen ciudadano alemán, comprarme un chalet en Ibiza y sería feliz, ¿no? Yo te entiendo perfectamente, pero para eso necesitaríamos una economía que tuviese un PIB equivalente a la alemana, porque claro, si en estos momentos nuestro PIB es casi un tercio de la economía alemana y en población ellos son un 80% más, es decir, con lo cual hay una pequeña diferencia. A mí también me gustaría. Yo cuando me dedicaba a estas cosas de dar clase y a veces tenía que corregir exámenes o estar vigilando los exámenes de la gente, yo les decía una cosa a los chicos, ¿no? Decir, oiga, ya que copiáis, copiar bien y copiar suficiente para aprobar, porque si copias poco y mal, al final suspendes, es que has hecho la tontería, ¿no? Y en España nos pasa a veces que copiamos poco y mal. Y esta es la clave, ¿no? A mí me parece que hay que mirar a Europa, hay que mirar cosas que hace Europa que las hacen mejor. Yo creo que nosotros, porque los resultados están ahí, porque también tenemos nuestras peculiaridades, pero me parece que lo que no podemos olvidar es que la economía de este país tiene que crecer, tiene que diversificar
los mecanismos de crecimiento y no podemos apostar todo al turismo porque como vengan varias danas más se nos estropea y la gente empieza a quitar las reservas y entonces la cosa se complica. Vamos a poner alguna industria más, vamos a apostar por industrias de innovación, vamos a apostar por el desarrollo de nuevas tecnologías. Bueno, vamos a ver, ¿no? Es decir, vamos a jugar en ese campo, ¿no? Esto de los parques tecnológicos tan bonitos, vamos a ponerlos, ¿no? Vamos a ponerlos a funcionar y usted, señores de la administración, pongan mecanismos para ayudar a la gente a que ponga o haga esos desarrollos tecnológicos, porque salen empleos con valor añadido mucho más potente que el que tenemos ahora, ¿no? Imagínate, mañana llegas y te dicen, le podemos dar el puesto de ministro de Economía. ¿Qué le propondrías al país? ¿Qué propondrías desde el Ministerio de Economía a los medios sociales? Me refiero, sindicatos, CCOE... O sea, es decir, para hacer un desarrollo de verdad, serio. O sea, me estamos hablando de parques tecnológicos. Sí, perfecto. Sí, esa es una decisión que una buena comunidad autónoma puede hacer. Andalucía lo está haciendo muy bien con Málaga. Con Málaga es un espectáculo. Es decir, se puede hacer. Ayuso está intentando hacer cosas parecidas o similares. Si sigue, puede llegar a conseguirlo. Le falta tiempo, a Madrid, para tener un parque tecnológico como el que tiene Málaga, pero puede trabajar en hacerlo. Pero es que si quitamos Málaga y Madrid, ¿qué cosas tú le dirías a los empresarios? Yo creo que hay unas cosas que me parece que son muy básicas, ¿no? Si queremos apostar por un mayor desarrollo industrial para no depender solo de los servicios, no depender solo del turismo, que hay que mantenerlo, que me parece que es una cosa estupenda, oye, que funciona muy bien, apostaría por el tema energético, conseguir una energía a costes razonables y baratos. Y eso implica por tener claro cómo confeccionamos o no nuestro mix energético sin discriminar ninguna fuente de energía de forma que sea rentable y que por tanto nuestras empresas no se deslocalicen por razón del coste de la energía. Y a partir de ahí, si tenemos una energía a precios baratos y razonables, vendrán inversores en el ámbito industrial. La industria es la gran consumidora de la energía. Y por tanto, si no hay energía, esto no funciona. Por tanto, esa seguramente fuese la segunda medida. Después, plantearía también, en ese marco de tirar de la economía, me parece que hay que mejorar algo. A mí me parece que hay que pensar mucho en las personas, digo, más allá de las grandes instituciones, ¿no? Y por tanto, plantearía todas aquellas cuestiones que mejoren la renta disponible de los hogares. Y eso pasa no tanto por rebajar impuestos, que sí se puede y que hay que ajustar las cuentas, pero sí al menos cosas tan obvias como deflactar las tablas del IRPF, que es una cosa muy obvia y que generaría liquidez en los hogares, adaptar de alguna manera también todo lo que tiene que ver con el desarrollo normativo del IVA, ¿no? Y que habría que dejar en el tema del IVA reducido o superreducido determinados productos de carácter básico, con carácter estable. Este tema de la energía, y vuelvo a él. Hombre, si un hogar no funciona si no hay bombillas, pero la bombilla no funciona si no hay una energía que les llegue y por tanto posibilita que puedas poner la calefacción. Y todo esto, que es un bien de primera necesidad, tendría que estar siempre al superreducido. Una pregunta, porque acabas de tocar un tema, la deflactación del IRPF, de las tablas del IRPF. ¿Cuánto han subido los salarios desde que está Pedro Sánchez? De media, 2020 hasta aquí. Tendría que echar la cuenta. Yo te lo digo, un 18%. Sí, estamos en una media de 3% al año que ni siquiera llega en torno a un 18%. Un 18% según el INE, se lo cogí el otro día, un 18%. ¿Sabes cuánto ha crecido la recaudación de IRPF en el mismo periodo? Mucho más. Un 50%. Claro. Sí. Es que, ¿cómo vas a mejorar la renta disponible de los hogares para que estos por eso es clave, ¿no? Pero es que fijaros que la deflactación no implica, como dicen algunos, no implica una bajada de impuestos, sino simplemente es una adecuación. Es decir, voy a seguir pagando lo mismo que pagaba al principio. Claro. Esta es la clave. Y no te estoy regalando más. Porque el problema de fondo es, oye, ¿y usted qué ha hecho con ese dinero? O sea, cuando oíamos a alguna gente del gobierno hablar de que hay que penalizar fiscalmente esos ingresos caídos del cielo que tenían algunas compañías, por ejemplo las energéticas, otras más, oiga, y los mecanismos caídos del cielo que ha tenido el Ministerio de Hacienda, ¿qué hacemos con ellos? Porque no revierten también en la gente. Por una cuestión sería rebajar este tipo de situaciones. Me parece que el tema de los alimentos es otro tema importante, todo lo que tiene que ver con la cadena alimentaria, y me parece que otro tema que ahora estoy como muy pendiente es cómo atendemos a la gente que tiene necesidades impresas. Es decir, los datos que nos da Eurostat y las encuestas que se están produciendo respecto a los riesgos de pobreza o situaciones de pobreza en nuestro país son más que preocupantes, ¿no? Hablamos de un 30 y tantos en torno de media, y si hablamos de población de más de 65 años que se libran un poco porque son pensionistas
pensionistas y tienen una cierta estabilidad en sus ingresos, estamos hablando por encima del 21. 21 y medio, 21 ¿no? y pico, sí. Sí, sí. Entonces dice, oiga, pues esto no es para tirar cohetes. Y todos somos los campeones, somos los que mejor vamos. Pues hombre, esto es muy relativo, ¿no? O sea, depende con quién me compare, como siempre, ¿no? Es decir, si comparas al Real Madrid, seguramente con el Alcoyano, pues hombre... Sí, pero es que no me vale. Es decir, Claro. Yo en estos momentos lo que necesito saber es lo que te estoy comentando, por ejemplo, y te doy otro dato. Pensionistas, esos que tú dices que solo hay afortunadamente un 21,5% en riesgo de exclusión social, que es una barbaridad. Las pensiones, el monto total de la revalorización de las pensiones ha sido también un 18,5%. El monto ha crecido un 29%, porque bueno, se han ido incorporando de nuevos pensionistas. ¿Sabes cuánto se les ha incrementado la retención a los pensionistas? El 63%. Sí, bueno, a cada uno la media y el sí, incremento, sí. O sea, contra un incremento del 29%, la soy recaudación soy padecedor de esa situación, José Ramón. Es decir, a mí me retienen por encima del 20% de todos los meses. O sea, yo estoy pagando a Hacienda 700 euros todos los meses. Es decir, que con esos 700 euros alguna familia podría vivir. Me parece estupendo, ¿eh? Me parece que tenemos que pagar. Pero me parece que yo ya pagué. Exacto. Yo ya pagué. Exacto. Tú y 9.200.000 pensionistas Por eso, ya pagaron. A mí me parece que un tema que yo quiero abordar y quiero preparar un estudio es algo relacionado con toda la fiscalidad de los pensionistas, que tiene que ver no solamente con el IRPF, tiene que ver con otras cuestiones. Y esto también lo quiero enmarcar y aprovecho esta coyuntura para hacerme publicidad. Claro que sí, aprovechala. Desde hace unos 2 semanas y medio, prácticamente, soy el presidente de CEOMA, que es una de las principales organizaciones de mayores de España, y una de las cuestiones que queremos plantear es la fiscalidad de los pensionistas. Y eso tiene que ver con el acceso a determinados bienes y servicios que están especialmente gravados y que son necesarios para ellos. Si yo tengo que ponerme un andador, pues a lo mejor usted decláreme una exención del IVA para esa situación, o algunos productos que tengo que comprar que me ayudan a mejorar mi nivel de vida, o si tengo que comprarme unas gafas para poder ver. Además lo curioso esto, ya sabes, que los lentes tienen un IVA y las monturas otro. Es decir, bueno, entonces ¿cómo me organizo la vida? Voy con... me voy a decir el chiste este bruto de los del EPE, que no se me molesten, que era para que no se les pierdan las lentillas, se las ponían con chinchetas, ¿no? Pero es un poco bruto, ¿no? O sea, no, esto no puede ser, ¿no? Me parece que el tema de fondo es que hay que atacar la fiscalidad, sobre todo aquellas cuestiones relacionadas con la salud bucodental. Es decir, oiga, todo lo que tiene que ser necesidades de la gente, por ponerse una prótesis, un audífono, es decir, cosas que son de primera necesidad para que la gente pueda tener un cierto confort en su vida, o pueda simplemente vivir dignamente, pues hombre, me parece que este tipo de cosas hay que darles una ayuda, ¿no? Una ayuda que tendrá que ver con el nivel de renta, por eso me parece que la fiscalidad y la renta en este tema tiene que ver, no es lo mismo que tengamos la suerte de tener la pensión máxima de aquellos que no se nos olvide, que el 60% de los pensionistas están por debajo del salario mínimo, Sí, esto es una realidad, Y que le siguen reteniendo también. Bueno, poquito, ya, pero la retención por debajo de los 15. Debajo de ya no, pero hay gente que sí, ¿no? Entonces dicen, oiga, el problema es que la renta que tú has generado para tu pensión es una renta por la que tú ya has tributado. Y estamos hablando al final de si es legítimo o no una doble imposición. Es decir, y esto es la cuestión que hay que ver. ¿Que los pensionistas podemos ser solidarios y hacer una aportación al IRPF? Bueno, bien, veámoslo, no pasa nada, estupendo. Pero no tiene mucho sentido que sea el mismo, que tengamos el mismo trato. José Luis, fíjate lo que te he dicho, Es decir, el IRPF crece un 50%, sí. pero la retención a los pensionistas 60. con un 29, un 61%. Es que es una barbaridad. Es que esto va en contra de toda la naturaleza. Pero porque en el fondo estamos en un gobierno que engaña, o no dice toda la verdad, para ser más finos, ¿no? Cuando dice que han subido las pensiones o cambian 8%, de opinión, ¿no? O cambian de opinión. Es que esa subida, después del punto de vista práctico, no es un 8, se te queda en un 5 o en un 4. Claro. ¿Por qué? Porque una buena parte de esa teórica subida se la llevan ellos. Y al final estamos financiando los pensionistas, igual que otros tipos de ciudadanos, estamos financiando las actuaciones del gobierno. Actuaciones que a veces no conocemos, porque al final el déficit no ha bajado. No acaba de controlarse, es decir, baja, pero no al ritmo que debería de bajar. Pero la deuda pública ahí sigue, ¿no? Es decir, con los récords de ingresos que está teniendo Hacienda, la deuda sigue subiendo. Entonces, oiga,
un poquito más de transparencia en qué se gastan ustedes el dinero, a lo mejor hay que volar un poco menos, porque de Madrid a Sevilla se puede ir en AVE, no hace falta coger un avión. Y además seguramente es mucho más ecológico, ¿no? Seguramente la ministra de la Transición Ecológica se pondría muy contenta si usted quema un poco menos queroseno. Sin duda. Para ponerlo todo en contexto, es que es absolutamente... Están subiendo las retenciones en IRPF, subiendo las cotizaciones sociales y seguimos con el mismo déficit. El año pasado 55.000 millones, un 3,7%, cuando el gasto público creció hasta 680.000 millones y el PIB, el nominal creció un 5%. Entonces, claro, la situación es, ¿vale? Está creciendo el PIB nominal un 5%, en cuanto lo deflactas se te queda en un 2,5% y además resulta que crece y de forma sustancial gracias al gasto público. En lo que estamos hablando de si tenemos un crecimiento sano o no, es decir, en función, es decir, buena parte de ese crecimiento, ese 2,5% que están hablando del PIB, se debe precisamente al incremento del gasto público y no realmente a la aportación que hacen simplemente una de los componentes, que son las retribuciones de los asalariados, que están bajando y que están cada vez más bajas, ¿no? Y estamos, yo el otro día veía una estadística y estamos en niveles de 2017 incluso más bajos, ¿no? Sí. Oiga, pues esto no tiene ningún sentido, ¿no? La forma de que nuestro PIB crezca armónicamente es que crezcan todos los componentes del PIB. Y está bien que crezcan los impuestos, pero que crezcan los salarios. Y uno de los componentes más importantes para el crecimiento económico de un país es la masa salarial. Es decir, si la masa salarial se queda en el 2017-18, pues evidentemente no está subiendo. Pero eso lo estamos viendo. Y afecta al consumo. No, pero precisamente porque el consumo se retrae, porque la gente, el otro día veía, es decir, que oiga, la gente sigue consumiendo, sí, pero si antes se tomaba 2 cañas, ahora se toma una. Si la gente antes salía 2 veces al mes al cine, pues ahora sale una o ninguna. Es decir, está en la situación que hay, en este año que estamos viviendo. La gente no deja de consumir, pero el tema es el nivel de consumo que se produce es menor y parte de nuestro PIB no crece más precisamente porque también el consumo interno ha disminuido, ¿no? Y además no tenemos que olvidar, o sea, la capital de Madrid, o sea, Madrid sigue siendo o tiene una renta per cápita, un PIB per cápita de casi 37.000 euros, que si te vas a alguna otra región, resulta que la renta per cápita, el PIB per cápita son de 22.000 o de 21.000. Entonces, claro, la diferencia no es lo mismo vivir en Madrid, que te acuerdo que también es más caro, pero la diferencia es notable, ¿no? Es notable. Pero incluso eso tiene que ver, vamos, yo hago de vez en cuando periódicamente, lo hago alguna vez, es poner en paralelo los datos del PIB per cápita o el salario medio de las comunidades autónomas con la tasa de paro. Y es curioso, sé que las comunidades autónomas que tienen niveles salariales más altos o un PIB per cápita más alto son las que menor tasa de paro tienen. ¿Por qué? Porque la riqueza genera empleo. Es que es así. Es decir, las regiones más pobres son las que más gente tienen en el paro. Primero porque hay más gente parada, por tanto generan menos riqueza, y como hay menos riqueza se generan menos medios para que esa gente trabaje. Oiga, vamos a ver si somos capaces de salir de ese círculo vicioso, ¿no? Porque me parece que habría que empezar a hablar de círculos virtuosos que serían un poquito mejor, ¿no? Una pregunta, dentro del mismo entorno, pero quizás saliendo un poquito de la economía del paro. ¿Por qué a Uso no la tratan exactamente igual que a Comisiones Obreras y UGT? Hombre, primero porque hay una cosa que es una ley que se llama Ley Orgánica de la Libertad Sindical, que teóricamente no lo impide, o dice que la legislación no lo impide. Esa es una ley que está hecha a la carta de ellos dos, y por tanto les concede unas prerrogativas que no les concede a los demás. Por el hecho de que ellos tienen más del 10% en el conjunto del Estado, les deja estar presentes en todo, acceso a todo tipo de beneficios, subvenciones, diálogo social, absolutamente todo, y tú tienes, para estar en cualquier ámbito, acreditar que tienes ese 10% en cada ámbito, y pues con lo cual es que es agotador, ¿no? Es agotador. Sin embargo, ellos si no lo tienen, también están. Claro, o sea, es que ellos tienen la bidireccional y nosotros solamente una. O tenemos el 10% o no estamos. O sea, ellos están en convenios colectivos donde la UGT está presente con el 4%. Oiga, ¿por qué? Porque es la UGT. Si yo fuese a un convenio con el 4%, no me dejaría de estar. No te dejaría de estar. Esto, por tanto, es una ley que creemos que hay que modificar, precisamente para ampliar las bases de ese diálogo social y que sea más plural. Un ejemplo muy significativo que nosotros estamos reclamando también como un cambio legislativo es, hombre, que se considere la comunidad autónoma también como un ente donde se puede ser representativo estando confederado en un sindicato de ámbito estatal. Por ejemplo, si nosotros tenemos, que lo tenemos, más del 10% en La Rioja,
o en Cantabria, en varias comunidades autónomas, no nos sirve absolutamente para nada. Para nada. Hombre, algún gobierno de turno se planta y dice, bueno, lo voy a poner en marcha porque me parece que esto es de justicia, ¿no? Y eso tiene que ver con Cantabria, tiene que ver con La Rioja, donde hemos entrado, por ejemplo, gracias a eso, en el Consejo Económico y Social. Pero es que los primos de Zumosol, en alguno de estos supuestos, se han negado a ir porque vamos nosotros. Es que esto es lo absurdo, ¿no? Oiga, si yo no tengo nada contra ellos, pero usted déjeme que viva, ¿no? Este es un tema fundamental. Por tanto, una de las cuestiones, oiga, si yo tengo el 10% siendo una elección de ámbito nacional, pero tengo el 10% en una comunidad autónoma, eso que me valga para ser representativo en esa comunidad autónoma y participar del diálogo social o el diálogo institucional en esa comunidad autónoma. Qué absurdo es que para estar en esos órganos de representación en una comunidad autónoma, que se enteren bien los que nos están escuchando y viendo, es que hay que ser representativo a nivel estatal. Eso se lo dijimos en su día cuando estaba gobernando el PRC en Cantabria, decía, oiga, sois un partido regionalista. ¿Cómo mantenéis que para ser representativos en Cantabria hay que ser representativos a nivel nacional? Es como si a ti te pidiesen ser representativo a nivel nacional para estar en Cantabria como partido político. Pero ¿te das cuenta del absurdo que es? Bueno, entonces, ahí la verdad que se portó Revilla y dijo que estábamos, ¿no? Y los otros no quisieron ir, pues es su problema. Pero esta es la realidad, ¿no? Entonces, me parece que estos son temas que hay que cambiar. Por ejemplo, otro tema que a nuestro juicio hay que cambiar es el mecanismo de designación de árbitros. Bueno, nosotros estamos a favor, no tenemos ningún problema contra los procedimientos arbitrales para la resolución de conflictos. Básicamente, más allá de que hay una parte de arbitraje que tiene que ver con los ámbitos de negociación colectiva, laborales, conflictos, hay otra parte de arbitraje que tienen que ver con las elecciones sindicales. Bueno, los árbitros que entienden de las elecciones sindicales los nominan UGT y comisiones. Muy bien. Esto es como si todos los árbitros de primera división fuesen del Madrid y del Barça y saliesen con pues el del Madrid con su acudito y el otro con el suyo a pitar al resto de equipos, ¿no? Pues la gente se calentaría. Bueno, eso es lo que pasa en la realidad. Y luego otra cosa que no se sabe es que para promover elecciones sindicales en una empresa hay que iniciar un procedimiento que es comunicarlo a la empresa, preaviso, todo un trámite, ¿no? Bueno, ellos tienen capacidad universal de promover elecciones sindicales cuando quieran, en el momento que quieran, y ya está, sin ningún problema. Nosotros no. Otro sindicato que no sean ellos no podemos hacerlo, salvo que ya tengamos presencia en la empresa. Por tanto, una empresa nueva, de nueva creación, que quiera hacer elecciones sindicales o presentarse por la uso, no podemos hacerlo, salvo que recojamos firmas. Entonces, si la empresa tiene 5.000 trabajadores y tengo que reunir la firma de 2.500 porque trabajan a turno, bueno, imposible. Ya está, o sea, esto es tan simple como eso. Esta es la clave. Si ellos dejan de hacer elecciones en una empresa porque no tienen capacidad de montar candidatura o se les ha marchado la gente que tenían, nosotros no podemos hacerlo. Y nos damos cuenta que hay delegados que mueren en las empresas, mueren, no físicamente, sí. Mueren en el cargo porque no se renuevan, pero no nos dejan renovarlos. Oiga, ¿esto es democracia sindical? Pues nos parece que no. Este es uno de los grandes hándicaps que llevamos planteando, hay que cambiar el marco de referencia de la legislación laboral en materia sindical para que sea más plural, para que sea más amplia. Bueno, porque al final yo recuerdo alguna sentencia que ganamos en esta materia en algunos sitios de participación institucional donde el juez que la dictaba venía a decir, oiga, ¿qué sentido tiene que haya 2 representantes o 4 representantes del mismo sindicato en un órgano de participación institucional? Porque ninguno va a decir cosa distinta. Mejor sería que hubiese distintos sindicatos porque daría distinta voz y por tanto sería más plural y respondería al fin para el cual se creó. Pero bueno, esto no es fácil, los primos de Zumosol no lo van a dejar, se ponen muy nerviosos, pero a nosotros no nos va mal, quiere decir que la USO está creciendo, estamos en récord de afiliación, estamos por encima de los 110.000 afiliados ya, estamos creciendo el número de delegados, mientras que ellos están estancados o decreciendo. Lo que pasa es que la diferencia, el gap, es notable, sobre todo además porque cuentan con prerrogativas que nosotros no contamos. Esto es como el que juega, sale un caballo a correr y está dopado, ¿no? Pues bueno, ellos van con un chute que yo le digo, ¿cómo? Y además conociéndoles, es decir, y las subvenciones que reciben, la cantidad que reciben. Sí, la verdad es que lo tienen mucho más sencillo, ¿no? Pero fíjese, al final todo esto, lo que determina es que ese diálogo social, que sea una cosa buena, es decir, entre entidades empresariales, sindicatos, incluso con la propia administración, bipartito, tripartito, se acaba convirtiendo, como estamos viendo, en un diálogo de socios. Porque si la COE y CEPIME, en este caso, están un poco, no le bailan la cuerda al gobierno, pues da igual, se reúne con los socios y pactan. Entonces, oiga, lo del diálogo social, ¿para qué sirve?
No. ¿Cuáles son los acuerdos de diálogo social que ha habido en los últimos años? Ninguno. Porque son las imposiciones que llegan directamente del Ministerio de Trabajo. Oiga, dígalo, si no pasa nada. Si usted es el que tiene la capacidad de tomar la iniciativa legislativa, pero no me haga cómplice de ello, ¿no? Hombre, son 6 años ya continuados de este mismo gobierno, en los cuales han demostrado una cosa, es decir, que no tienen ningún tipo de interés en mantener ningún tipo de diálogo que no sea con aquellos que les vayan a decir sí, señor. Con lo cual, sí, la cosa... Bueno, lo que pasa es que nosotros, la ventaja que tenemos desde la USE es que como somos independientes, como hemos apostado ya desde hace decenios por la autofinanciación, estatutariamente tenemos, por ejemplo, que el 85% de nuestros recursos, como mínimo, tienen que ser recursos propios. Por tanto, no queremos depender de la subvención, ¿no? Esto es lo que la gente dice, nadie muerde la mano del que le da de comer. Bueno, es que algunos comen mucho, ¿no? Es que es el chocolate el loro. Bueno, ¿cómo que el loro? El loro está diabético perdido, el chocolate que come, ¿no? O sea, esto es la realidad y está en la situación. Y luego a veces que son bastante obscenos en los ítems, ¿no? Es decir, o cuáles son los pasos que dan. A veces cuando uno ya intuye que va a haber un acuerdo del diálogo social o un diálogo con los socios, automáticamente es bueno mirar el BOE, porque en la semana siguiente va a aparecer el libramiento de una subvención, que aunque también a lo mejor podemos acceder otros a ella, pero hombre, déjalo para 15 días después, no lo sé hasta... Si un poco más... Estas cosas, lo que bien hecho está, bien parece, ¿no? Hombre, fíjate cómo está la situación en estos momentos, no solamente ahí, o sea, que el anuncio no oficial de las subvenciones, no las subvenciones, sino la publicidad que va a llegar desde el punto de vista institucional a los medios de comunicación. Ya se está diciendo que aquel que no diga sí señor, pues evidentemente pues no va a recibir nada. Afortunadamente hoy, sí, hay unos cuantos ya diarios en el mundo digital que no necesitan publicidad institucional. Sí. ¿Por qué? Pues porque se han tenido que acostumbrar, porque no les llegaba absolutamente nada, y con lo cual viven sin necesidad, hacer como vosotros, viven sin necesidad de esa publicidad. Con lo cual, ¿qué sucede? Pues que no les van a mandar nada, si es que tampoco les estaba mandando nada. Es que al final, afortunadamente, yo creo que tenemos otros mecanismos hoy en día que tienen que ver con el uso de las redes sociales o distintos mecanismos o formatos de las redes sociales que nos posibilita, con recursos muy limitados, poder tener una gran difusión, ¿no? Y lo que hace falta también es trabajar, ¿no? Digo que al final, si tú tienes empeño como en sacar adelante un determinado proyecto y un determinado programa con determinadas verdades, pues lo haces. Y para eso no hace falta grandes recursos ni una subvención de nadie. Lo que hace falta es empeñarse en sacar ese tema adelante. Y eso para mí es mucho más valioso, ¿no? Porque al final, cuando uno lo que depende de su propio trabajo, qué bien salen esas cosas, ¿no? Sí, y qué calidad tienen. Perfecto. Y como nos queda poquito tiempo, quiero que me hables, has metido un poquito CEOMA, pero háblame un poquito más de CEOMA. Sí, acabas de ser nombrado presidente de la asociación, pero es una asociación dedicada al tema de los mayores. Cuéntame, es decir, exactamente. Bueno, CEOMA es la Confederación Española de Asociaciones de Mayores. Este año, a final de año, celebraremos el 25 aniversario, que se constituyó pues en diciembre de 2019 y por tanto ahí vamos a hacer algunos actos conmemorativos para reivindicar. CEOMA es una confederación donde hay organizaciones que pertenecen a la misma de distintos ámbitos sectoriales, digo desde Telefónica hasta gente del ámbito sanitario, gente que tiene que ver con el mundo de la cultura y del ocio, gente que tiene que ver con el tratamiento, digamos, más clínico hacia las personas mayores, atención a personas con alguna discapacidad, es decir, bueno, es todo de alguna manera un puzzle o un mosaico, yo diría, porque es más bello el término, muy bonito, ¿no? Y sobre todo con una preocupación, que es la dignidad de las personas mayores y su cuidado, ¿no? Me parece que hay un dato muy significativo. Ahora mismo en España estamos, la gente mayor de 65 años, por encima del 20%, y en los próximos años, de manera muy inmediata, vamos a irnos por encima del 30%. Esto también pasa en la Unión Europea, con lo cual el tema no es menor, ¿no? Oiga, hay que tratar bien a la gente. Y luego, el ser mayor nos parece que no es un tema de que, o no es sinónimo de enfermo, sino de todo lo contrario, ¿no? Entonces hay varios programas que son muy monos, digo muy monos en el sentido que son muy bonitos, ¿no? Que uno de ellos se llama A la vejez vitales, y es un programa con distintas organizaciones que lo que promueve es el envejecimiento activo, es decir, facilitar que la gente mayor haga actividades, esté activa, desde actividades de deporte, actividades de ocio, actividades culturales, es decir, situaciones donde la gente de alguna manera
se relacione, porque lo que más nos preocupa en muchos casos es todo el tratamiento de esto que se ha venido a llamar la soledad no deseada, que no tiene que ver tanto con vivir solo, sino con que te sientas solo. Tiene que ver más con los sentimientos que con la realidad física, ¿no? Hay gente que puede vivir en una residencia con 100 personas y sentirse absolutamente solo, y una persona que puede vivir solo en su casa y sentirse súper acompañado por su familia, por sus vecinos, etcétera, ¿no? Entonces nos parece que todo el tema de los mayores en España necesita darle un empujón considerable. Me parece que es necesario que desde el Ministerio de Derechos Sociales se haga una mayor apuesta precisamente por estas organizaciones, ¿no? Que están haciendo un servicio, yo creo que impagable, pero hombre, que un poco de pago no vendría mal, ¿no? Porque necesitamos ayuda para funcionar, ¿no? Hombre, cuando se están manteniendo determinadas entidades y el Ministerio de Asuntos Sociales lleva año y medio sin librar ningún tipo de subvención para el cuidado de estas organizaciones, nos parece que la cosa es que, oiga, mucho derecho social, pero ponga usted un euro encima de la mesa para que esto funcione. Y está bien, ¿eh? Y hay cosas que hace el Ministerio que son estupendas. Toda la política de cuidados, que yo creo que hay cosas que son novedosas y que están bien. Me parece que el hecho de que los cuidados no se circunscriban al ámbito residencial, sino que todo aquel que pueda mantenerse en su domicilio con unos cuidados adaptados, no sacar a la gente de su entorno de proximidad, del barrio donde vive. Es decir, me parece que son cosas que son estupendas, pero oiga, también pongan los recursos a las asociaciones de mayores para que tengamos la gente, ¿no? Hombre, vamos a ver, si es que además hoy he publicado un vídeo en mi canal que Pedro Sánchez regala 100 millones de euros, es decir, a Latinoamérica para asociaciones, es decir, que podrían ser, algunas de ellas hacen trabajos parecidos o equivalentes a los vuestros. Me sorprende que es que les regale dinero a Colombia, les regale dinero, es decir, a Ecuador, a Perú, que vamos a ver, que a mí, cuando tenemos en estos momentos asociaciones como la tuya, que no ha recibido, ¿verdad?, ni un euro en el 2023 ni en el primer semestre del 2024. Nosotros ni ninguna de las asociaciones de mayores, es decir, que esto no es un tema, es que han apuntado contra CEMA, no, han apuntado contra todas, contra todas. Y lo que están planteando, a lo que nos va llegando el rum son mecanismos restrictivos. Lo que están diciendo es que la Ley General de Subvenciones no permite el que se pueda financiar el mantenimiento de las organizaciones. Oiga, si usted no me financia el mantenimiento, pues ¿para qué me quiero proyectos? Porque si no tengo un sustento donde colgar los proyectos, ¿para qué me sirve? Entonces, que quieren buscar otra fórmula y dejar una parte para proyectos y otra parte para... busque usted la fórmula que quiera, pero manténgame. Me parece a mí que para la manutención del no sé qué del Chacón en Colombia no le han pedido exactamente a Petro a qué va a dedicar los 300.000 euros que le acaban de dar. Bueno. Solo de eso. Es decir, y es que cuando hablas de ese tipo de cosas es cuando te das cuenta de que, bueno, organizaciones como la tuya, que no reciban un euro cuando mandan 100 millones para Hispanoamérica, pues me parece muy fuerte. Iremos hablando de este tema porque tenemos pasado mañana, una reunión con la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales para tratar fundamentalmente este tema, para llevarlo fundamentalmente a la situación, quieren llevarlo a la ley de presupuestos del 2025, con lo cual dices, oiga, ¿y si no hay presupuesto del 2025? Porque yo no las tengo todas consigo, de que eso vayas... Bueno, con lo cual vamos a ver cómo evoluciona, pero lo que está claro es que las asociaciones de mayores funcionan, existen, estamos haciendo una labor importantísima de cuidado y de atención a la gente y queremos, hombre, que se nos reconozca, ¿no? Luis, los 100 millones se los han mandado... Sí, con los presupuestos aprobados del 23, con los del 24, no, y además eso no existía en los anteriores presupuestos, con lo cual, que si se quiere, se puede. O sea, que no te cuenten presupuestos hay, o sea, digo que lo que hay presupuestos porque están prorrogados. Claro. Usted tiene legislación más que suficiente para actualizar, incrementar, podemos poner algún ejemplo. Sin presupuestos han subido las pensiones, se acaban de aprobar la subida de los funcionarios. Es decir, bueno, pues si es que no hay... O sea, cuando se quiere se puede. Efectivamente. Y en este caso estamos además diciendo que hay que atender una necesidad imperiosa. Porque mire usted, señor Sánchez, yo espero que usted llegue a ser mayor. Bueno, yo... el que no llegue a ser mayor, más lo tiene. O sea, tiene un problema, Pero él tendrá la vida resuelta. Bueno, y tú lo sabes. Sí.
Sí, te da la vida. Pero da igual, yo no quiero decir más. Le echaré una mano si le hace falta, ningún problema. Bueno, pues yo no. Porque nadie le pediremos el carnet. Pues yo no cuentes conmigo para ayudarle. Sí, que bastante ayuda tiene ya su hermano, su mujer y todo lo que tiene a su alrededor. No, me niego a ayudarle a ese en particular. A los demás no me importa, pero a ese en particular no. Resumen. Si te parece, hacemos un pequeño resumen. Perfecto. 3.800.000 parados, más o menos. Más o menos, si tenemos en cuenta los fijos discontinuos, inactivos y la gente que está en ERTES. Reparto exclusivamente del dinero entre más y no aumenta la masa salarial. Así es, igual que pasa exactamente con las horas de trabajo. Es decir, si no hay más horas de trabajo, no hay necesidad de que haya más gente trabajando. Y por tanto lo que estamos haciendo es trampas en el solitario. Estamos con más gente ocupada, pero trabajando menos horas, con lo cual eso implica también una caída de los ingresos, por tanto una caída de la demanda interna y por tanto está contribuyendo a que este país no crezca como debería. Aproximadamente unos 750.000 parados discontinuos, que a la ministra le gusta llamar fijos discontinuos. No, digo, en el conjunto yo creo que el número de parados discontinuos está en torno al 1,5 millones, de los cuales habitualmente puede haber entre 900 y 1 millón activos y entre 500, 600 inactivos. Esa es más o menos la proporción dependiendo del mes. Habrá meses de 800.000 activos, 700.000 inactivos, pero el número de fijos discontinuos como tal está en torno al 1,5 millones. El 21.300.000 de afiliados a la Seguridad Social, que es un auténtico récord, realmente es porque se está produciendo con la misma persona varias afiliaciones, ¿correcto? Correcto, o sea, sale cada afiliado en torno a 26 contratos al año. Está bien. Y para terminar, la asociación que presides debería de recibir apoyo. Debería recibir apoyo y luego, insisto, nosotros estamos muy contentos con que este año, con el 25 aniversario, queremos que sea un momento para reconocer el trabajo que hacen las asociaciones de mayores y muy especialmente la nuestra. Vamos a pedir una audiencia a Su Majestad el Rey, precisamente porque hemos pedido que la presencia de honor sea la reina emérita quien la ejerza, porque es una persona mayor y estupendísima, y por tanto nos parece que sería un colofón estupendo. José Luis, muchísimas gracias por tu presencia, por tu tiempo, por tus conocimientos, por tu sapiencia y por dedicárselas a este canal. Y ya sabéis, por favor, como siempre, si os gusta este vídeo, compartirlo por las redes sociales y no os olvidéis, que es muy importante, que seguimos en el canal de Si el Gobierno lo permite, de momento.